al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está diciendo, ¿saben qué? Esta ceremonia que ustedes están presentando, estoy hastiado. Y tenemos que pensar una cosa, que este Dios fue el que les dijo a ellos que tenían que venir con sacrificios al templo. Sin embargo, estaban viniendo con una actitud completamente contraria a lo que Dios deseaba. Porque la gente se estaba más bien mirando a lo que es el sacrificio y no ver el daño que estaban haciendo al estar completamente lejos de Dios. ¿De qué sirve un sacrificio si no nos acerca a este Dios? En Malaquías ustedes encuentran exactamente lo mismo en el capítulo 1, versículos 6 al 14. Le dice, ustedes me traen lo peor. Vienen al altar y me traen lo peor, me traen lo más defectuoso. A ver si ustedes le presentan esto a sus reyes, a sus príncipes, de darle lo peor a Dios, que yo soy por sobre todos. Ahora te voy a decir una cosa, que lo que les quiero compartir con esto, lo que vamos a aprender es algo tan profundo, lo que estoy diciendo. Aquí hay algo mayor que el templo, que es Jesús. Mis hermanos, hay veces que no nos damos cuenta de lo que realmente Dios está hablando, cuál es la diferencia. Y la diferencia está en una persona. Vayamos a Juan 4, versículo 21. Juan 4, versículo 21. Este es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros porque es Jesús allí con la mujer samaritana. Y entonces el Señor Jesucristo le dice esto. La mujer le estaba diciendo, Señor, nosotros adoramos acá en Samaria, ustedes adoran en Jerusalén. Y Jesús les contesta de esta manera. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Fíjate, uno mayor que el templo, está diciendo el Señor Jesús, y está diciendo, va a llegar un momento que no es ni en Samaria ni en Jerusalén que se va a adorar. Ahora, ¿a qué se está haciendo referencia el Señor Jesucristo? En el versículo 22 al 24, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, presten atención, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ni en Jerusalén ni en Samaria está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está diciendo Dios es espíritu y lo debemos de adorar en espíritu. Ahora, vayan conmigo a 1 Corintios 6, versículo 17 al 20. 1 Corintios 6, versículo 17 al 20. Hay una razón por la cual les estoy haciendo leer todos estos pasajes. Uno mayor que el templo es el Señor. ¿Por qué hay una gran diferencia por esto? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vean esto, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, o en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta? Y Pablo lo dice después allí también en el capítulo número 3 de esta misma carta, donde él dice en el versículo 16-17, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¡Wow! Hay una cosa, es que por eso Juan no ve un templo en el cielo. Cuando ustedes ven el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver allí que dice que Juan dice, no vi templo alguno, porque el templo es Dios y el Cordero, el cual está al lado de aquel Padre Celestial. Y entonces nos enseña la Biblia. En Hebreos 13 nos dice, ofrezcamos al Señor sacrificios de alabanza con labios que ofrezcan lo que es adorar a este Dios en espíritu y en verdad. Es decir, estamos en unidad uno con Él. Mis hermanos, te voy a decir una cosa. No solamente tiene el creyente el privilegio de unirse como pueblo y cantar a su nombre los días domingos o los días que la iglesia se reúna,
Pero en nuestra casa, en nuestro hogar, hay veces que nosotros nos perdemos la oportunidad de mirar lo que Pablo está diciendo, que nuestro culto racional, nuestro culto con nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar en esto. En ofrecernos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es algo, el todo de cada uno de los creyentes, en el cual nosotros podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Mis hermanos, es expresar nuestra adoración a Él. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sinceramente tienen cultos en sus casas donde usted con Dios, usted se siente uno con Él, usted está alabándolo con todo su corazón, está orando, está exaltándolo, está cantando a su santo y divino nombre? Y mis hermanos, ¿saben qué? Esos cultos de uno en casas es una cosa maravillosa lo que Dios puede llegar a hacer, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y dice que tales adoradores está buscando. Mis hermanos, el sistema religioso vacío no nos lleva a lo que es reconocer a este Dios, bendito sea su nombre. ¿Sabes una cosa? Que la iglesia, por ejemplo, donde dos se reúnen en su nombre, allí está el Señor Jesús. Puedes hacer un culto en tu casa, puedes hacer un culto en el parque, puedes hacer un culto en el carro mientras vas manejando, porque nada más que hace falta 2 o 3 para que el Señor ya esté presente a Él y invoquemos su nombre. Y mis hermanos, qué maravilloso que es un culto en la iglesia. Miqueas escribe esto: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me voy a presentar? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Dios pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes lo que Él dice? Dice, uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen, segundo punto, ¿qué significa misericordia quiero? Misericordia quiero. ¿Sabes? Hoy en día, para mí, como perdemos muchos lo que es venir a un culto, de entender lo que sucede en un culto, cuando estamos en un culto celebrando la presencia de nuestro Dios. Mis hermanos, en el día de hoy, los cultos están basados más bien en nosotros y no en este Dios. Y te voy a decir por qué. Es lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Se ha convertido más bien una iglesia para venir a ser un espectador antes de que ser un adorador. Y espectador en el sentido de que, fíjense ustedes, hay iglesias que en estos días ponen en los escenarios, salen humos, tienen pelotas, una bola de luces que va saliendo allí como si fuera una discoteca, porque tenemos que estar a la par del mundo y tenemos que tener un espectáculo como lo tiene el mundo. Y vemos grupos de alabanza que están más bien enfocados, o cantantes o predicadores que están enfocados en ellos en lugar de lo que es este Dios maravilloso, mis hermanos. La reunión, el culto, está basado en Cristo, está basado en Dios, quien está en medio nuestro. ¿Saben? Emmanuel, Dios con nosotros. Y te voy a decir una cosa, que Dios está diciendo a través de su Hijo: misericordia quiero. ¿Misericordia de qué? Misericordia es mirar, mis hermanos, en tener compasión de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Tener compasión en aquellos que necesitan perdón, que están ciegos, que no pueden ver. Que vienen con cargas emocionales. ¿No tienes misericordia de gente que está sufriendo? ¿No tenemos misericordia de aquellos que vienen con cargas? Voy a hacer una pregunta, no contestes. ¿Cuántos vinieron con una carga en el día de hoy? Que emocionalmente vinieron porque necesitan escuchar lo que Dios tiene que decirles y están golpeados y no saben qué hacer o están desanimados en este momento. Y a veces que no nos damos cuenta las cargas que tienen personas que están al lado nuestro. Los que tienen misericordia son aquellos que ayudan a otros a llevar las cargas tan grandes que tienen. Por eso la iglesia para mí tiene un privilegio tan grande, que es servir a otros como Cristo Jesús nos sirve a nosotros.
Te voy a decir algo, tienes un gran privilegio en esta noche de poder servir a una persona. Yo estoy casi seguro que cada uno de nosotros vino con algo en el cual estamos diciendo, Señor, yo te necesito en este momento, ¿sí o no? Misericordia quiero, dice el Señor. Y lo tercero que el Señor dice, que Él es el Señor del día de reposo, Él es el Señor del día que Él ha hecho. Mis hermanos, si Él es el Señor del día, en los días de hoy nosotros no celebramos más el sábado, celebramos el domingo, que es el día del Señor cuando Él resucitó. Y Él es el Señor de este día. El salmista dice, vengan y vengamos y alegrémonos. Este es el día que hizo Jehová. Ahora, las religiones falsas, vamos a ir a Judas, está en la Biblia, es el libro antes de Apocalipsis, algunos dirán Judas. Bueno, es una carta pequeñita que parece que no tiene ningún sentido, pero está allí, el medio hermano del Señor Jesús, antes del libro del Apocalipsis. Y vamos a ver las religiones falsas. Vamos a ir a capítulo, no tiene capítulo, pero el versículo 1 y 11. Versículo 1 y 11. Y yo quiero que vean el contraste entre uno y otro. Judas, el hermano del Señor Jesucristo, que antes lo rechazaba, que antes no creía que Él era el Mesías, dice esto, Judas, siervo. En la palabra aquí, esta palabra siervo, doulos, en el griego, quiere decir esclavo. Siervo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, vean esto, esclavos de Jesús, siervos de Cristo, y tenemos en el versículo 11 estos otros, donde Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Las religiones falsas que vemos nosotros aquí, ¿sabes qué? Tanto Santiago como Judas, porque Santiago en el capítulo 1, versículo 1, también Santiago dice esto, siervo, doulos, esclavo de Jesucristo, los medios hermanos de Jesús que no creían en Él hasta después de la resurrección. Y Judas está mencionando 3 personajes en la Biblia que se ven reflejados en las religiones de nuestros días. Y te voy a mostrar, por ejemplo, está el primero, ¿quién es? Caín. Ay de los que han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿qué vemos en Caín? ¿Qué es lo que sabemos de este Caín? Bueno, todos nosotros sabemos que mató a su hermano, ¿por qué? Porque tenía celos de él, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el motivo de haberlo matado a Abel? Vamos a ir a Génesis en el capítulo 4, porque allí vamos a encontrar la respuesta. En Génesis 4, y ustedes van a ver aquí la religión de este hombre, es lo mismo que vemos en el día de hoy, porque vemos en el capítulo 4, versículo 3 al 5, que dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, ¿sabes? Dice allí que no miró con agrado la ofrenda que trajo. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, nos dice que Abel trajo su ofrenda con fe delante de Dios. La trajo con fe, por su fe en Dios. Y no trajo un sacrificio, mis hermanos, en lo cual Caín trae lo que es el fruto de la tierra. Y yo estoy seguro que por el contexto de lo que está sucediendo aquí, que Dios no había dicho que trajera eso, sino que trajera algo que costara. Caín no trajo, dice que Abel trajo lo más gordo de sus ovejas. Fíjense en esto. Quería escoger lo mejor que tenía para poder entregarle el sacrificio a este Dios. Caín no trajo lo mejor hacia Dios. ¿Y sabes qué? En lo que estamos hablando de religiones, ¿cuántas veces nosotros caemos en venir delante de la presencia de Dios con algo que es inadecuado para Dios? Porque Dios lo que está mirando es nuestro corazón y está mirando cómo estamos espiritualmente y quiere ver cómo estamos